vendiendo los animales para el sacrificio, lo sacó, dice que se enojó y lo sacó con violencia de ahí. Y dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y esto era lo que el etíope se encontró. Sale decepcionado y sale leyendo el libro de Isaías. Y va leyendo y fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Fíjense, hermanos, cómo es importante. A veces nosotros le hablamos a muchas personas del evangelio, pero muchas personas no quieren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si una persona no quiere escuchar del evangelio? Hermanos, si uno le habla del evangelio y no quiere, si no quieres, no quieres. ¿Le vas a querer? Hermanos, ¿qué era lo que hacía Jesús cuando él predicaba el evangelio? Cuando él predicaba el reino de los cielos, cuando él predicaba el reino de Dios aquí en la tierra. Fíjense, les voy a contar este relato que está en la Biblia. Dice que a Jesús lo seguía multitudes. La iglesia de Jesucristo era aproximadamente de unas 5,000 personas que lo seguían a él, siempre. Y dice que iba entrando a una ciudad, la gente lo iba apretando, todos querían verlo. Hermanos, pero dice que de repente había un hombre chaparrito llamado Zaqueo que se sube a un árbol y que quería verlo, y se subió al árbol y ya lo están mirando. Voy a caer aquí el arbolito. Casi ya también me le subo al arbolito, hermanos. Y entonces este chaparrito se sube al árbol y quería ver. Y Jesús, fíjense, Jesús iba rodeado de la multitud. ¿Y qué hace cuando ve al chaparrito subido en el árbol? ¿Qué le dice? Zaqueo, bájate porque a tu casa quiero. ¿Por qué no fue a la casa de cualquiera de los otros? La mayoría de la gente que lo seguía era por una conveniencia. Pero este hombre Zaqueo, también era un hombre adinerado, era un hombre rico, recolector de impuestos, pero tenía esa hambre de Dios. Hizo algo extraordinario y se subió, y Jesús iba atento. Cuando lo vio dijo, ajá, este tiene un corazón dispuesto. Zaqueo, venga para acá. Y le llama y va a su casa. Hermanos, ¿saben qué es lo impresionante de la conversión de Zaqueo? Que Jesús no le dijo nada. Jesús no le dijo a Zaqueo, arrepiéntete de lo que has hecho y ya no extorsiones a la gente, cambia tu modo de ser. Jesús no le dijo nada a Zaqueo. Jesús solamente fue, comió en su mesa, y después de que Jesús comió, Zaqueo dice, Señor, dice, yo ahora he cambiado, y ahora a todos los que le he robado les voy a devolver 4 veces más de lo que le. Jesús no le habló nada. Hermanos, hay veces no necesitamos hablar tanto cuando una persona está dispuesta, y uno se va a dar cuenta. Va a haber personas que te van a preguntar, oye, ¿no te has dado cuenta todo el mal que está habiendo últimamente en el país? Es una puerta que se abre. Y esto es por decir un ejemplo, pero te vas a encontrar a gente que dice, oye, me siento muy triste, me siento angustiado, me siento angustiada.
me siento decepcionado. Y cuando te empiezan así, ahí es la oportunidad, esta persona te va a oír. Y entonces es la oportunidad de presentarles a nuestro Señor Jesucristo, de cómo el Señor Jesucristo puede cambiar su vida. Y esto fue lo que hizo Felipe, hermanos. Felipe le empezó a hablar al etíope, al eunuco, de donde él estaba leyendo. El eunuco estaba leyendo en Isaías. Y fíjense lo que el eunuco le dijo a Felipe. Dice, ¿de quién habla Felipe? Dice, ¿de quién habla el profeta? ¿A quién se refiere con este hombre que dice que enmudeció como una oveja ya que iba delante de sus trasquiladores? Dice, se está refiriendo al mismo a quién. Y entonces Felipe empieza a hablar, dice, y empieza a decirle de quién estaba hablando el profeta Isaías. ¿Y de quién hablaba Isaías, hermanos? De Jesucristo. De Jesucristo. Fíjense, algunos al profeta Isaías también lo llaman evangelista también, porque relata exactamente como si él hubiera visto todo. Bueno, se le fue revelado, ¿verdad? Entonces, y relata exactamente como lo relata Lucas, Mateo, Marcos y Juan, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces este hombre Felipe empieza a hablar acerca de lo que el hombre iba leyendo, y de ahí empieza a presentar al Señor Jesucristo. Cuando una persona empieza a leer su Biblia y le va a preguntar, fíjense, hermanos, cuando uno empieza a leer la Biblia, hay preguntas siempre. ¿A poco no, hermano? O ya somos teólogos, ¿no? Hermanos, cuando uno empieza a leer la Biblia siempre hay preguntas. Pero ¿saben qué es lo importante de las preguntas? Que uno no se las quede, que las preguntemos. Hubo preguntas, hermanos, que yo es que, hermanos, pues yo como nací en una casa cristiana, y entonces, hermanos, había cosas que no entendía, pero también me daba vergüenza preguntar. Decía, no, es que estaba así, ¿cómo que no sabes eso? Y me quedé con la duda muchos años, hermano, hasta que varias veces ya me aguantaba la vergüenza, y le decía yo al pastor, hermano Valente, hermano, ¿y aquí por qué dice así, así, así? Y el hermano siempre muy amable, ¿verdad? Sin burlarse ni nada, y aunque eran cosas, podrían decir obvias, pero yo no las entendía. Y él lo explicaba muy bien, me lo explicaba, mira, esto es por esto, así es. Hermanos, ¿por qué no lo pregunté 10 años antes cuando tuve la duda? Por la vergüenza, por el miedo, y esa duda siempre estuvo ahí. Y cuando alguien tenía esa duda, yo me burlaba de él, ay, ¿a poco no sabes eso? Eso es obvio. Ni yo sabía. Ni yo sabía. Y le decía, no me preguntes eso, pregúntame otra cosa difícil. Eso no me preguntes, eso está muy fácil. Pero ni yo sabía, hermano. Ni yo sabía. Entonces, hermanos, cuando uno tiene una pregunta, es importante decirla. Ahora, hermanos, para eso son los estudios bíblicos en las casas. Por eso es importante que vayan a los estudios bíblicos en las casas, como en la casa del pastor que hay un estudio bíblico. Es importante, vayan, y ahí es el lugar adecuado para preguntar las dudas que uno tiene. En la célula de Riverside, hermanos, siempre, ahí es de cada célula, se da la enseñanza, y al final un tiempo de preguntas. Miren, hermanos, la célula la damos en 15 minutos, 20 a lo más. Nos hemos aventado con preguntas y respuestas. La célula empieza a las 7:30, a las 8 acaba. Nos han dado las 12 de la noche, hermanos, ahí. Y con los hermanos que llegan a la célula, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué ahí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero esto lo que ocasiona, hermanos, es que estos hermanos empiezan a madurar. Empiezan a tener el conocimiento. Así como también el etíope. Él quería conocer las cosas de Dios, pero no había quien se las explicara. Y Felipe se las pudo explicar. Hermanos, cuando nosotros nos encontremos a una persona que está leyendo la Biblia y te pregunte, empieza de donde él está leyendo, como hizo Felipe. A ver, ¿qué es lo que está leyendo? No, que de aquí, hermanos, ¿saben qué es lo asombroso de esta Biblia, de este libro? Este libro es cristocéntrico. Todo lo que está escrito aquí apunta a un hombre, y ese es Jesucristo. Todo aquí se puede relacionar hacia Jesucristo, todo. Entonces es importante conocer esto, hermano. Acuérdense de esto. La Biblia es un libro cristocéntrico. Desde Génesis a Apocalipsis siempre se habla acerca de Jesucristo. Siempre va a ser. Entonces, hermanos, seguimos leyendo.
Dice, y yendo en el 36, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hermanos, ¿qué tiempo pasó para que el eunuco decidiera bautizarse? Un rato. ¿En qué tiempo creen que le haya presentado el mensaje de salvación, Felipe? ¿Una hora? Yo también pienso 1 hora. A lo mejor. Inmediatamente el eunuco dice, ¿qué impide que me bautice? Fíjense hasta dónde llegó Felipe. Felipe le presentó todo el evangelio, le habló acerca del nacimiento, de la vida de Jesús, de la muerte y del mandato que dijo Jesucristo. Ir por el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, él será salvo. ¿Cuántos hemos leído ese pasaje? Amén. ¿Y cuántos hemos sido bautizados? Amén. Los que no, hermanos, bautices, hermano. ¿Cuál es la importancia del bautismo? Hermanos, la importancia del bautizo en agua es porque uno confiesa sus pecados. Pero en sí el bautizo es algo que uno ya hizo íntimamente con el Señor. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted le confiesa sus pecados al Señor Jesucristo. Le dice, Señor, mira, he hecho esto y esto malo en mi vida, Señor, perdóname. Uno se pone a cuentas con Él. Y entonces cuando uno hace eso, ahí es el momento para bautizarse. Cuando uno va y se bautiza en agua, hermanos, eso es algo simbólico que uno hace. Uno lo hace, haga de cuenta, lo que usted aceptó a Cristo, usted en su intimidad, ahora usted lo hace público. Ustedes ahora lo hacen público, hermanos. ¿Qué significa el bautismo? Cuando usted se mete al agua, eso significa muerte. Cuando lo sumergen, sepultura. Cuando lo sacan, resurrección. Uno participa de la muerte y de la resurrección simbólicamente de Cristo ahí. Entonces, así como Jesucristo murió, lo sepultaron y resucitó, así también nosotros morimos, nos sepultamos al viejo hombre y ahora resucitamos una vida para Cristo. Pero es algo simbólico, hermanos. Y entonces uno tiene que hacer esto. Si uno ha creído en el Señor Jesucristo, ¿cuál fue la condición que le puso Felipe? ¿Crees? ¿Y qué dijo el eunuco? Creo. Pues vámonos al agua. Vámonos al agua. Hermanos, los que faltan bautizarse, hermanos. De verdad, es algo bonito, hermanos, cumplir con Dios. Cumplir con lo que Dios requiere, cumplir con lo que Dios quiere de cada uno. Hermanos, el participar de la mesa del Señor, el participar de la Santa Cena, eso es algo hermoso, hermano. Yo les invito, les animo a los que faltan por bautizarse, tome esa decisión y bautícese cada uno, hermano. Haga público lo que usted ya ha hecho en secreto. Si usted ha aceptado a Cristo en el corazón, ahora hágalo público y hacemos una pachanga, hermanos. Gloria a Dios. Fíjense después lo que dice el versículo 29.